soy consciente que mi reserva está justa, pero eso no me va a pasar a mí. Yo tomé la decisión de preservar óvulos con 38 años. Si lo llego a saber antes. Al final el DNI no engaña. Pensé, bueno, todavía tengo tiempo. Y el tiempo en este caso juega en nuestra contra. Es decir, tiene que ser ahora. 32,6 años es un dato, pero también es un problema. El primer hijo en España viene a una edad muy avanzada. Estamos en la cola de Europa y del mundo. Y eso conlleva muchas dudas y muchas inquietudes en todas las mujeres. Muchas de ellas llegan a nuestra consulta preguntando, ¿es demasiado tarde? Soy Clara Colomé, directora de IBI Mallorca, y hoy venimos a hablar de edad, de fertilidad y de cómo pasa el tiempo y cómo nos puede afectar en nuestro futuro y en nuestro deseo de ser madres. Para ello nos acompaña Laura, una paciente amiga que nos viene a hablar de su punto personal, de su realidad. Laura, tienes 42 años. Exacto. Bueno, me llamo Laura, tengo ya 43, ratifico, tengo ya, ojalá 42. Tengo 43 años, soy mami de un niño precioso que tiene 8 meses y medio, que se llama Neil. Bueno, yo tomé la decisión de, finalmente, porque ya lo hablaremos más adelante, de preservar óvulos con 38 años. A partir de ahí sí que es cierto que yo hice un parón por X circunstancias para seguir el proceso. No creía o no consideraba que fuera el momento, hasta que finalmente tomé la decisión con 41 años. Y Neil vino al mundo con 42 y estoy feliz de la vida. Porque cuando tú eras más joven, ¿cuándo creías que ibas a ser mamá? ¿Tú tenías una idea, ¿no? Cuando tenemos unos 25 años, ¿tú vas a ser madre? Porque se sigue haciendo esta pregunta. ¿Tú tenías un proyecto de cuándo querías ser madre? Bueno, la verdad es que yo creo que un poco como todos, ¿no? Yo creo que ahora echamos un poco la vista atrás y yo creo que también a nivel general, la vida que nos imaginábamos cuando teníamos 25, que tendríamos a día de hoy, realmente pues es bien distinta, es bien distinta. Sí que es verdad que pues algo dentro de mí sabía que el tema de la maternidad pues para mí era importante y era algo que sí que quería llevar a cabo, pero también era consciente de que no era tan fácil. Sí, de hecho, viene un poco a expresar lo que está pasando en las consultas, porque si hace unos años teníamos la media de edad de esa concienciación de la edad, que era sobre los 38 años, cuando venían las pacientes a preservar la fertilidad, a congelar óvulos, ahora estamos viendo que están viniendo más jóvenes a los 35 años, porque yo creo que está habiendo esa concienciación y esa edad, ese momento de decir, oye, cuidado, porque mi deseo, y muchas lo dicen en la consulta, mi deseo no era llegar a esta edad. Mi deseo, o me lo había planteado sobre los 30, pero veo que el tiempo pasa, veo que económicamente, por el trabajo, por pareja, por X motivos, no está llegando en la edad que yo creía, y por eso vengo y a comentar de cómo estamos. Sí, al final yo creo que también es un poquito lo que me pasó a mí, por eso te comentaba al principio que yo finalmente tomé la decisión a los 38, pero es cierto que yo acudí a los 36. Yo a los 36 años me separo después de una relación muy larga donde pues en numerosas ocasiones se pone encima de la mesa la opción de oye, vamos a ir intentando, pero bueno, circunstancias de la vida y que finalmente tomamos la decisión de tomar caminos separados, pero claro, al final el DNI no engaña. Yo me separo con 36 y pienso, wow, no son bromas, ¿vale? Sí, quiero llegar a eso, a ese objetivo final que es la maternidad. Que voy a acudir para que se me hagan unas analíticas y ver un poquito en qué fase estoy. Pero me gusta escucharte porque muchas veces nos llegan pacientes no pensando en esa preserva que estás haciendo tú, pero cuando vienen a hacer tratamiento que nos dicen ya una hora, que nos dicen si lo llego a saber antes. Entonces, creo que esa labor que estamos llegando cada vez más a informar de cuidado, la célula ovárica, porque al final es así, el óvulo tiene una edad media que no es la que nosotros nos creemos o como nos encontramos las mujeres,
Me alegra oír que va llegando esa información y que hay mujeres que cada vez son más conscientes, ¿no? de ese problema. Sí, yo creo que al final es un poco en el ritmo, yo creo que muchas, ¿no? Vivimos en un ritmo tan rápido que muchas veces se va postergando algo Ujú. que siempre está aquí, pero como vamos a tope a diario, lo vamos postergando. Es como, bueno, ya llegará ese momento, ya llegará, pero al final el tiempo pasa muy deprisa y el tiempo, en este caso, juega en nuestra contra. ¿Y qué pasó? Porque a los 36 años tú has dicho que viniste, Ujú, hicimos unas pruebas, ujú. ¿esas pruebas salieron bien? No. No, esas pruebas ya no salieron bien. Pero no hiciste esa tratamiento. Pero no decidí en aquel momento, pues, seguir con el tratamiento. Pues bueno, salía de una separación muy larga. Todavía pensé, bueno, todavía tengo tiempo. Error por una parte, porque al final es lo que hablamos, el DNI no engaña, al final eso no va a mejorar, o sea, siempre va a tender un poco la curva a ir hacia abajo, pero sí que pensaba, bueno, pues todavía hay un poco de tiempo. Yo trabajaba yo vengo del sector de la publicidad, marketing, cine y demás, donde es verdad que tenía un estilo de vida bueno, a ver, complicado en el sentido de, vale, vamos a frenar y vamos a, viajaba mucho además y vamos a tomarnos un tiempo para poder arrancar todo esto. Y sí, Y había un adelante. puede ser que haya un punto también de esa sensación de, lo sé, soy consciente, ¿no? Lo hemos hablado, soy consciente que mi reserva está justa, pero eso no me va a pasar a mí. Esa sensación en la consulta nos pasa mucho de, sí, pero esto no me va a pasar a mí. Sí, sí, totalmente. Es decir, yo, pues, a ver, a día de hoy tengo 43 años y me veo súper joven. Con 36, pues imagínate cómo me veía en ese momento y era como, no será necesario. Pero bueno, al final va pasando el tiempo y al final, como ya he comentado, el DNI no engaña y al final el run run en la cabeza, pues lo mantienes ahí, aunque a veces lo quieres tapar o de alguna u otra manera, pero sigue estando ahí. ¿Y te pesa un poco en ese momento eh, lo que tu entorno te va diciendo, por ejemplo? Que eso también muchas pacientes lo dicen, ¿no? Luego, o sea, yo creo que tú eres una persona que tienes clarísimas las cosas desde el minuto cero, pero quizás hay gente que lo que se siente entonces es como abrumada por el entorno, que si amigas, que si luego pues en las redes aparecen gente que ha tenido hijos, todo esto que te va envolviendo y que te hace más decir, bueno, quizás sí que ahora es el momento. A ver, te mentiría si te dijera que no, no rotundo. Al final, yo creo que el ser humano de una manera natural muchas veces tiende a compararse con otras situaciones o tiende, pues eso, a ver entornos determinados que dicen, ¿sabes? Y a lo mejor tú piensas, ay, quizá me estoy equivocando, ¿vale? Sí que es verdad que yo desde el principio tuve las cosas muy claras, ¿vale? Y creo que para mí el punto, no tanto lo que te puedan decir, porque al final yo creo que cada uno tiene que tomar sus propias decisiones y, oye, tanto si sí para en el caso de que fuese no, oye, pues tirar para adelante con las decisiones que has tomado, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, sí que lo que me llevó ya a hacer el clic fue ya a los 38 años Ujú. que, bueno, fueron un poco, vuelvo a estar en Mallorca un poco más de tiempo, más estable, más tranquila en cuanto a tema laboral y decido volver a acudir porque a IBI Mm. decido volver a acudir para volver a repetir mi prueba. Y claro, los resultados de esa prueba evidentemente no fueron los mismos resultados que con 36 años, fueron todavía peores. Y pues a nivel ya un poco médico, sabía que ese ya era el clic, de decir, tiene que ser ahora. Ahí venías ya muy decidida, eso es verdad. Ya venías con tu planificación, además, que además tu planificación con 38 años no era tener un hijo aún, era No, me congelo los óvulos, que ya ahí, me acuerdo hablar, decir, piensa la edad, no, y fue congelar óvulos, además sabiendo que tu reserva estaba disminuida y estábamos enfrente de una baja reserva. El tratamiento lo tiramos, vamos hacia adelante, además con momentos de seguimos, lo seguimos, y
te sentiste bien, lo decíamos hoy, ¿no? Te encontraste bien, lo llevaste bien y conseguimos congelar la friolera 4. 4 bonos. Que en aquel momento me acuerdo que hablamos y te lo dije muchas veces de, no sé yo, Laura, no sé yo qué haremos. Pero bueno, tú ahí me acuerdo que dijiste, no, Clara, con esto vamos, es mi oportunidad, es la oportunidad que yo le doy. Sí, es así, o sea, se valoró encima de la mesa y se puso encima de la mesa, pues con esos 4, el porcentaje real que había, que al final es así. Es decir, las matemáticas no engañan. Mm. Sí que es verdad que pues en ese momento yo tenía 38 años y yo dije, bueno, yo voy a congelar. Mm. Y luego quiero seguir un poco más mi vida, ¿sabes por qué? Bueno, pues eso, porque, bueno, me tenía que ir a Cerdeña, me apetecía mucho ese proyecto y bueno, al final sentía de una manera, o sea, sentía interiormente que para poderlo arrancar con todo debía estar tranquila, estable, bajando el ritmo o como muy en paz. Sí, yo creo que en ese sentido eres un gran ejemplo, ¿no? Es decir, las consultas que tenemos los ginecólogos, que tenemos aquí en IBI, cuando hablamos de fertilidad, vamos a hablar, no tengas miedo, porque a veces muchas pacientes tienen como miedo, ¿no? Decir, oye, voy a ir allí y tendré que hacer tratamiento. No, ven, miramos, hablamos, miramos cómo está tu reserva ovárica, que tu reserva ovárica no es fertilidad, que eso lo podemos hablar más adelante. Vemos cómo estás y ahí decides tú, porque al final es ese empoderamiento de la paciente, decir, oye, tomemos la decisión conjuntamente, pero al menos tú tendrás esa información. Información real, que no es solo la edad, ¿no? Que no es solo decir, no, tengo 36, 38, mi fertilidad va a ser esa. No, porque como tú bien dices, podemos estar perfectas por fuera y la edad cronológica a nivel ovárica va evolucionando y eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, vente, hablamos y miramos y tú tomas tus decisiones. No, al final, tal que así. Yo creo que también es la sociedad en la que vivimos en las que estamos sobreinformados de, bueno, el consumo también de información excesiva nos hace también tener unas creencias acerca de algo que yo, en mi caso y a nivel personal, no se dio, es decir, mi opción era fiarme un poco de lo que vosotros me decíais, era muy consciente de cuál era la situación. Sí que es verdad que yo a nivel mental me había dibujado una hoja de ruta en cuanto a tiempos y demás, que bueno, que al final es verdad que la vida muchas veces, pues bueno, te lleva donde te lleva, lo que comentábamos antes, pues con 25 años te imaginabas que a esas alturas de la vida, pues tendrías 2 bebés, ¿sabes? 2 nenes, casa propia, un trabajo estable y nada más lejos de la realidad. Pero sí que es verdad que en ese sentido, bueno, contigo me lo explicaste muy bien, me dijiste cuáles eran las opciones y luego al final es verdad que la responsabilidad ya cae en mí, en el hecho de decir, oye, pues tiramos así con lo que tenemos o decido hacer un segundo ciclo. En mi caso fue no. Si tiene que ser, será. Tal cual. Y si no, es que la vida o lo que sea, pues no me lo tenía que dar. Tal cual, además, pues me acuerdo cuando viniste y decidimos tirar adelante con los 4 bocitos, que ahí pensaba, bueno, vamos, y obtuvimos embriones, tuvimos Uno. un embrión, que además, como era de más de 78 años, hicimos el DGP, que estaba bien, y que se llama Nil. Sí, muy. Entonces, yo creo que ahí es un ejemplo. Sí que es verdad que es un ejemplo precioso, es un ejemplo maravilloso, porque además es muy consciente de vamos y si llegamos bien y si no, veremos hay otras opciones. Pero no siempre es así. Y yo también lo que quería un poco informar y tener en cuenta es que en las consultas de fertilidad lo que vamos a hablar son de hormonas, de la antimoleriana básicamente y del contagio folicular. Eso no es igual a fertilidad, como decíamos. Muchas veces nos ven y dicen, vengo a ver saber si soy fértil. Te quedas como diciendo, bueno, soy fértil, ¿qué quiere decir? ¿Que te vas a quedar embarazada? Yo lo que puedo hacer es hacer un momento, hacer una foto del momento, ver la reserva ovárica. La reserva ovárica habla de cantidad.
no habla de calidad. La calidad viene con la edad, básicamente, y con otros aspectos, porque a lo mejor eres una gran fumadora, a lo mejor estás en contacto con tóxicos, o por algún ambiente alrededor tuyo tienes una calidad que puede ser más disminuida. Lo que hablamos siempre es de cantidad y en eso es un valor para proyecto de futuro. Es decir, tenemos muchas pacientes con una reserva baja que a lo mejor hubieras podido ser tú, te hubieras quedado embarazada en casa y ni lo hubieras sabido. Entonces, lo que hacemos en las consultas es decir, cuidado, si tú tienes un proyecto de maternidad a largo plazo y tienes una baja reserva, cuidado porque a lo mejor te va a costar. No te estoy diciendo que no seas fértil, no te estoy diciendo que no te vas a quedar embarazada. Y eso para mí es muy importante también que quede muy claro hoy. Porque hablamos como de la fertilidad como un número y no lo es. La fertilidad es muchísimo más que todo eso, ¿no? Y aparte que hay la parte del semen, sea en pareja o no, y el útero, muchísimas otras cosas. Entonces, creo que el mensaje ha de ser muy claro. Hablaremos de calidad ovocitaria muy ligada a la edad, eso está clarísimo, pero también hay otros factores de cantidad ovocitaria, pero lo que es fertilidad es muchísimo más complejo, ¿no? Y a veces está, o sea, si hubiéramos utilizado las estadísticas puras, tú has sido un claro ejemplo que has salido de las estadísticas. No, total, o sea, no recuerdo muy bien, pero cuando ahora la cifra nos era un 33%, Sí. con los 4 que tenía, pues claro, de ahí quedó un embrión. Claro, pues en el momento, el día en que se realizó la transferencia, yo dije, bueno, lo que tenía que ser será. Y sí que es verdad que yo personalmente, pues no me quería quedar con lo podía haber intentado y no lo hice, porque yo tenía adopción. Uh-huh. Yo sí que tenía adopción. Claro, luego al final, pues fui haciendo todos los pasos porque yo también soy muy de lo que esté en mi mano lo voy a hacer, ¿sabes? Luego ya hay otras cosas que ya no dependen tanto de mí. Porque tampoco hay una garantía, es decir, yo te lo garantizo, en mi caso soy yo. Y te voy a decir, feliz. Feliz. Sí. Laura, hay una pregunta con la que vamos a cerrar este podcast, que es, ¿a ti qué te da la vida? Pues me da la vida muchas cosas. Me da la vida la sonrisa de mi peque cuando se despierta a primera hora de la mañana, enciendo la luz y me ve la carita. Eso, la verdad es que si has pasado una noche un poco cansada de despertares y demás y le ves la carita, la verdad es que el cansancio desaparece por completo. Pero también me da la vida un amanecer bonito y una puesta de sol. Me da la vida disfrutar de mis amigos, de los hijos de mis amigos y de estar todos juntos en una terraza tomando unas cañas y unos pinchos de tortilla. Me da la vida mis sobrinos, mi familia, me da la vida viajar, o sea, y así un largo etcétera de cosas. Porque al final ser madre es mucho más que todo esto, ser mujer, ¿no? Exactamente, hay muchísimas cosas más, todas igual de válidas, para disfrutar de la maternidad en todos los sentidos. Gracias, Aura. Pues yo te diría que me da la vida. Me paso el día diciendo que no me da la vida, por lo tanto he tenido que pensar qué es lo que me da de alguna manera y la respuesta ha venido muy rápido. Me da la vida el poder acompañaros, el poder ser parte de esas historias tan maravillosas y potentes como las que has compartido con nosotros y que te agradecemos. Además, desde una visión muy emocional, pero también que podamos acompañaros siempre con evidencia científica y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y ese es uno de mis motores que me da la vida cada mañana también cuando me levanto. Muchas gracias por estar ahí. Os esperamos en el próximo episodio de Me da la vida, el podcast de IBI.